Señor, queremos rogarte que nos guíes a través del tema que tocaremos hoy, Señor. Un tema delicadísimo, donde se encuentra la vida y la muerte. Se encuentran dos enemigos que no son eternos, pero que están allí presentes. Y digo que no son eternos porque la muerte ya fue vencida en la cruz. Sin embargo, ahí está, Señor. Y nosotros aquí pendientes para poder obedecerte y seguir tu gracia, tu amor entre nosotros. Ayúdanos pues, Señor, y protégenos, cuídanos, y que este estudio pueda llegar a su final. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la naturaleza canta al Señor, dice. Acá tengo una cachorrita que le encanta cantar y alabar al Señor también, así que estamos gozosos por ello. No se queda atrás, no sea chicopala, ¿no? Bueno, el tema de hoy día lo encontramos en Lucas capítulo 7, verso 11 al 17, y hablaremos de el cuidado que tiene Dios en tiempos de angustia. Un tema sumamente interesante ahora que vivimos en tiempos de necesidad y de angustia, ¿verdad? Estamos en zozobra, a veces no sabemos qué va a pasar en el futuro, se amplían los temas de medicina, de salud, los temas de cuarentena en unos y otros lugares, el trabajo está recesivo, la economía está media frustrada, entonces las cosas están como que no sé qué va a pasar, qué haremos ahora nuestros hijos, nuestros padres. Pero no te preocupes, hermano, porque Dios tiene cuidado de sus hijos, como dijo Bertita hace justamente un instante. Y para ello vamos a tocar el tema que nos toca a continuación. Esto es lo fabuloso de poder estudiar la Biblia verso por verso durante todo los episodios, y en este caso que es el Evangelio de Lucas. Este texto no lo hemos escogido al azar, este es un texto que nos toca seguir. Y a continuación nos toca otro tema interesante también para el próximo domingo, no te lo pierdas. Ok, con relación a el Bautista, ¿no? ¿Qué pasará con él? Pero ahora vamos a encontrarnos en este texto interesante. Para ello no te olvides que nosotros tenemos que leer justamente el contexto para saber dónde estamos. Y no olvidemos que Jesús ya empezó su ministerio, tiene más o menos un año de ministerio y elige a 12 de entre una serie de discípulos. Y a ellos los llama apóstoles. Está justamente en el lugar que es conocido como el Sermón del Monte, pero el detalle de Lucas es que él baja las faldas del monte y da el sermón. Y es por eso que nosotros le pusimos el Sermón del Valle, ¿no? Es el mismo sermón. Y aquí él da las bienaventuranzas y los ayes, ¿verdad? Las bienaventuranzas a los que siguen al Señor y los ayes para aquellos que deciden vivir sin Dios, así de simple. Y a los que deciden seguir al Señor, Jesús continúa con el sermón y les habla acerca de sus enemigos y el nivel en el que tenemos que vivir los creyentes. Un creyente no puede vivir odiando a sus enemigos, sino por el contrario, tiene que vivir amando a sus enemigos. Ok, y tú dirás, wow, ¿cómo es eso? Pues tienes que ir a ese estudio porque lo vimos en detalle, ¿no? Luego Jesús continúa, ¿no? Él sigue levantando el cerco para que saltemos, y este es el nivel de un creyente, ¿verdad? El creyente tiene que andar en la expectativa de saber tener cuidado a la hora de juzgar, y esto fue todo un tema, ¿no? Que siempre quedan matices por ahí para resolver. Sin embargo, no se trata de no juzgar, se trata de hacer juicios correctos. Y lo que dice el Señor es que para que juzgues, antes de que hagas juicio a otra persona, por favor mira la vigaza que tienes tú en tu propio ojo, y después que tú te has autoevaluado, entonces vas a ser con misericordioso, ¿no? Porque Dios te ha perdonado aún a pesar de ser culpable, y entonces con ese mismo amor yo puedo juzgar a los demás. Bueno, esa es más o menos la idea de ese estudio, en la que Jesús explaya el texto del verso 37 al 45, pero no lo deja allí. Jesús termina con una parábola. El capítulo 6 acaba con una parábola y habla de dos cimientos. Prácticamente habla de la fe en Él, en su palabra, en lo que Él es como Mesías, y que las personas tienen que decidir, o bien depositan toda su fe en Él, que es como una roca inconmovible, es como fundar tu casa sobre una roca, o bien lo fundas sobre la filosofía de este mundo, el humanismo, la cienciología, qué sé yo, hermano, ¿no? La filosofía y tus pensamientos, y todo lo que tú crees que es aceptable delante de tus pensamientos. Pero no sobre Cristo, no sobre el Señor. O sea, tú decides vivir sin Dios. Entonces, pues, a todos, creyentes y no creyentes, dice Jesús, nos vendrá la calamidad, como dice Efesios,
vendrá el día malo, lamentablemente es el día malo porque este sistema está gobernado por las tinieblas y tú sabes quién es el que está gobernando allí. Así que Él desea nuestro mal y vendrá el malo porque Él ha venido a matar, robar y destruir. Por lo tanto, a buenos y a malos les tocará días difíciles. Y allí tu casa será removida. Y entonces Giselle dice, Jesús es la roca, ¿no? Muy bien, Giselle. ¿Tú sobre quién depositas tu vida? Sobre Cristo, que es la roca, o sobre el sistema de este mundo. La psicología, el sistema de este mundo, la filosofía. Bueno, tú decides. Pero cuando vengan las dificultades, las tormentas, cuando la ola golpee contra tu casa, entonces verás si queda firme o se desploma. Evidentemente, Cristo es eterno y por lo tanto, si yo deposito mi fe en Jesucristo, viviré para siempre. Ahora, con esto en mente, Jesús sale de este monte y se dirige a Capernaum. Y se encuentra justamente allí con un oficial romano, ¿ok? Recuerden que Capernaum era la ciudad de Pedro, ¿no? El barrio de Pedro. Él había hecho muchos milagros allí. Y este hombre se presenta con un gran problema, ¿no? Y que tenía un siervo que amaba, que estaba muy grave de enfermedad, y apela a los líderes locales de Capernaum para que le digan a Jesús que lo sane. Y Jesús ve en este hombre una fe increíble que incluso no había visto dentro de Jerusalén, ¿no? Dentro de los hebreos. Y dice, wow, qué tal fe. Y aplica exactamente con la parábola anterior. Ese es perfecto, cayó como anillo al dedo. Este centurión puso su fe en Jesucristo y no ni siquiera en él, ni en el sistema, ni en el dinero que tenía, porque obviamente los centuriones eran personas de mucho dinero, ¿no? Aquí encontramos nosotros un cuadro que hicimos, un cuadro interesante, y vimos cómo los judíos dijeron de este hombre tres cosas. 1, ama nuestra nación. 2, edificó una sinagoga. Y 3, por estos dos motivos, tercero, él merece que la gracia de Dios lo favorezca. Eso es, él merece ser favorecido. Esta era la opinión de los religiosos judíos. Lo que nos llamó la atención es que cuando el centurión, después que le dijo a los judíos que intercedieran por él, él evaluó su situación delante de Jesús y él llegó a la siguiente conclusión. Él dijo, no soy digno del Señor, no soy digno, mostró humildad. Es más, dijo, no soy digno ni siquiera de ir ante ti. Ok, así que luego dice que al decirle, no iré donde ti, solamente di la palabra, es que él mostró fe, una fe certera en la persona de Jesús, y finalmente él dijo, solo di la palabra porque va a funcionar. Yo lo creo. En su fe, él estuvo consciente de la autoridad total que tenía Jesucristo. Y es así, mira la diferencia entre el centurión mismo y los ancianos. Es interesantísimo. Ahora, Jesús ve esta diferencia, y cuando escucha esto, él dice, nunca vi una fe tan grande. Él no resalta las virtudes de este centurión, ¿ok? No, si es digno o no, sino resalta su fe. Entonces, vio que tuvo fe en su identidad como Mesías. Vio que tuvo fe en las palabras de Jesús, solo di la palabra, ¿verdad? Y vio que reconoció su autoridad. Maravilloso. Es así como Jesús está en Capernaum y entonces sana al hijo del centurión. Estamos en cuentas, ¿verdad? Jesús acaba de salir del Sermón del Monte, sana al hijo al siervo del centurión bajo esta premisa que acabamos de ver, y así es como nosotros llegamos al estudio del día de hoy, en la que Jesús va a salir de Capernaum y se va a dirigir a otro lugar. Va a dirigirse a un lugar llamado Naín. Este milagro que va a suceder acá, porque es evidente que lo va a resucitar, ya todos conocemos la historia, pero vamos a ir en detalles, ¿ok? Es una de 3 circunstancias registradas en el Nuevo Testamento, ¿ok? En el Nuevo Testamento, en que Jesús hace esto, resucita muertos. Y aunque hay claras evidencias que hizo más de 3, las registradas son las que tenemos acá. 2 de estas figuran solamente en un evangelio. Por ejemplo, ¿recuerdas que Jesús resucitó a Lázaro? ¿Quién recuerda a Lázaro, no? Recién resucitado, no. Lázaro, ven fuera. Estaba en el sepulcro. Eso está en Juan, capítulo 11.
O sea, y solo está en Juan. Lucas registra su única resurrección, que es este hijo de una viuda. Y finalmente hay otra resurrección, que es la hija de Jairo. Ok, y esto se halla en Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Son conocidos como los sinópticos, ya. Así que, ¿tú quieres ver los detalles? Vamos a ver un poquito los detalles en un pequeño video que te voy a presentar. Ok, vamos. Tras esto se fue a una ciudad llamada. Tras esto se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose tocó el féretro. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó Madre. y comenzó a hablar, y se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y esta fama se propagó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Wow, una cosa es leerla y otra cosa es tener una idea, pues así visual, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Y acá hay muchos detalles. En realidad esta sección es muy corta, ¿ok? Pero está llena de muchos detalles. Ahora, vamos a ver que después de su sermón, como ya lo hemos visto, que fue dado fuera del pueblo, Jesús entró en Capernaum, sanó al siervo del centurión y luego se dirigió a este pueblo llamado Naín. Ahora, quiero que repaso esto por dos motivos. Uno, la gran diferencia entre estos dos episodios son los siguientes. Y toma de nota, una, el siervo del centurión estaba a punto de morir, pero no estaba muerto. En este caso, el hijo de la viuda estaba muerto. Es más, lo llevaban a enterrar. El segundo punto importante que debemos tener en cuenta es que el siervo del centurión dependía de su amo. Su amo lo sustentaba, lo cuidaba, ¿verdad? El centurión velaba por él, tanto así que se afligió cuando se enfermó. Él que velaba por su salud. Pero en el caso de este episodio que vamos a ver ahora, el hijo era el que sustentaba a su madre viuda. Es decir, es el hijo que trabajaba y le daba de comer a mamá. Y dice que es viuda, recuérdalo. Es decir, esta mujer ya no tiene quien cuide de él. Es decir, esto es un momento calamitoso. Totalmente diferente al del centurión, aunque el episodio es impactante, impresionante. Por eso es que le hemos puesto a esta primera sección la providencia de Dios a una viuda. Para ello vamos al versículo 11, ¿no? Al versículo 11. Yo les he puesto acá un pequeño mapa que nos puede ayudar de repente para visualizar el asunto. Dice el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín,
E iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ok, ya estamos ubicando el lugar, ¿verdad? Todos los que más o menos conocen la zona de Canaán tienen el mar de Galilea, que en realidad es un lago, ya lo hemos dicho. Es tan grande este lago que no se ve la otra orilla. Si tú te pones el lugar donde dice Cursi y quieres ver Magdala, no ves. Es tan grande que parece un mar. De allí que le dicen el mar de Galilea por aquellos que son curiosos con el tema, ¿no? Ahora, he hecho más o menos una línea para ubicar Capernaum y Naín. Esto se encuentra dentro de una localidad grande, ¿verdad? Llamada ¿cómo? Galilea, ¿no? Si te das cuenta, acá está Galilea y todos estos pueblos que están acá son más todavía, pertenecen a Galilea. Perfecto. Para el otro lado, todos los pueblos que pertenecen a Decápolis. Jesús trabajó alrededor del mar de Galilea, predicando y predicando, y su centro de operaciones era Capernaum, el barrio de Pedro, ¿recuerdan, verdad? El viaje de Capernaum, pasando por Magdala, Tiberias, hasta Naín, era de más o menos de 30-40 kilómetros. O sea, no era un viaje corto, ¿no? Era un viajecito que debía tomar varias horas, ¿no? Varias horas. Así que cuando hablamos de que salió de Capernaum y llegó a Naín, como dice ahí, aconteció después, no significa que haya sido en ese instante que llegó. Ha tenido que demorar una jornada. Es como es un viaje de 40 kilómetros, normalmente te tomas el tiempo, pues no vas corriendo, ¿no? Es un viaje largo, así que vas tranquilo y puedes salir en la mañana, así que probablemente fue al día siguiente. Un detalle interesante es que el nombre Naín significa bello o hermoso. Como que algo bello o hermoso iba a suceder allí, ¿no? Qué interesante. Ahora, dice que iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Las multitudes no solo rodeaban a Jesucristo cuando él aparecía en un lugar, la verdad es que lo seguían. Esto es increíble, ¿no? O sea, Jesús entraba a la casa de Pedro, abría la puerta y había gente esperando. Jesús salía al rollo a tomar agua y la gente lo seguía al rollo. Es decir, la gente lo continuaba siguiendo. Esta muchedumbre está constituida en este instante por 3 grupos. Recordemos, los 12, que eran los apóstoles, muchos discípulos y la muchedumbre. Ok, una y otra vez los evangelios describen a Jesús rodeado, seguido por todo este grupo, este cortejo de personas. Y esto ocurrió especialmente durante su primer año de ministerio, que fue el más popular, ¿no? La gente quería escuchar el mensaje. Recuerdan, él habla y no habla como los demás maestros. Es espectacular, yo le entiendo cuando habla. Ellos seguían a Jesús por muchas cosas. Seguían a Jesús porque realmente era alguien compasivo y mostraba amor. Así que, además de eso, sanaba a sus enfermos. Así que imagínate, ¿no? Llevaban a sus enfermos, a sus lisiados, incluso a los que estaban poseídos de demonios, con la intención de que este hombre, que todos titulaban como el Mesías, les hiciera el favor de sanarlos y que los liberara. Él quitaba la enfermedad y quitaba la opresión de todos. Qué maravilloso, porque el Jesús nazareno de esta época de Galilea, esta época de Capernaum y de Naín, sigue siendo el mismo hoy día, ¿sabes? Él sigue siendo el mismo Jesús carismático, maravilloso, donde muchedumbres de personas, incluidos nosotros, le seguimos. Tú y yo le seguimos por su inmenso y maravilloso amor, ¿verdad o no? Vamos al versículo 12 para encontrar lo que continúa aquí. Ahora, él dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, obviamente, de Naín. Vamos a parar acá un instante, porque ya sabemos que aquí es donde va a surgir el encuentro con pues el cortejo fúnebre, ¿verdad? Pero es interesante porque Jesús está llegando y mientras él llega, algo va a suceder. Les voy a poner la siguiente imagen para muestra, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que apenas está llegando Jesús, el cortejo fúnebre está saliendo por la puerta donde Jesús va a entrar. Esto es debido a que no se permitía enterrar, obviamente, dentro de la ciudad, ¿no? No se permitía en ninguna ciudad de Jerusalén hacer eso. Así que Jesús por entrar y simultáneamente el cortejo por salir. Así que la mano de Dios o simplemente pura coincidencia. ¿Qué dirías tú?
¿no? ¿Tú cómo lo dirías? No, es pura, ¿cómo decimos? Es pura casualidad, ¿no? Eso es casualidad, ¿no? Eso no es providencia, eso es casualidad, ¿no? Casualidad. Bueno, pues eres libre de pensar que es casualidad. Ahora, ¿no te ha pasado a ti? ¿No te ha pasado a ti que tienes coincidencias, pero que te han sido muy favorables? Coincidencias que realmente te han sido de mucha ayuda y mucha bendición. O coincidencias en las que si tú ibas por allí, pero no fuiste, ¿verdad? Por una coincidencia, hubieras muerto. Mira, ¿tiene la Biblia también simples coincidencias? Claro, déjame decirte alguna de ellas. Por ejemplo, Abraham. Abraham, después de que no sacrifica a su hijo, como sustituto necesitaba un cordero. Y qué casualidad que había uno allí enredado. ¡Qué casualidad! Luego, Abraham envía a su siervo para que busque esposa para su hijo. Él hace todo un viaje y le pide a Dios que lo ayude para encontrar a la mujer adecuada para su amo, ¿no? El hijo de su amo. Y cuando él pide esto, va a tomar agua y ¿con quién se encuentra? Justo, con una sola mujer llamada Rebeca. ¿Casualidad? Llámalo casualidad. Gedeón, ¿no? Que estaba muerto de miedo, ¿no? Estaba muerto de miedo y no sabía qué hacer. Va a averiguar así agazapado a ver qué pasa y escucha que los soldados tenían sueños donde eran aplastados por Gedeón. Y eso le da un valor tremendo para poder conquistarlos. ¿Casualidad que justo agazapados escuchan al par de soldados hablando de eso? Bueno, pues llámalo así si quieres. Ruth la Moabita, ¿no? Esta mujer que había dejado su vida para venir a buscar marido, no judío, una moabita que busca marido judío, termina viuda y se va con su suegra y regresa a la tierra de Jerusalén y son pobres, pero ya no más, son pobres. Y ella decide ir según la ley, a recoger espigas de lo que sobran de los hacendados. ¿Y dónde llega? Llega justo a donde estaba Booz, al campo de la era de Booz, quien es, por excelencia, uno de los antecesores del rey David y de Jesucristo. Y ella había sido llevada allí por la providencia del Señor, amén o no, para que sea su esposo. ¿Casualidad? Hubiera ido a cualquier otra era, pero fue justo a esa. Jeremías, después que él iba y les decía, advertía al pueblo de sus pecados para que se arrepientan, y ellos no escuchaban y lo arrojaban a un pozo, ya como para morir, porque era un pozo húmedo para hundirse en el fango. Justo pasa por allí, un esclavo, ¿no? Pasa por ahí un esclavo, un etíope que lo rescata. ¡Qué casualidad! Del mismo modo, los judíos estaban tan seguros, ¿no?, que su enemigo Pablo no podría escaparse, que incluso 40 de ellos prometieron no comer hasta encontrarlo, ¿no? Hicieron una conspiración para ello, y no se daban cuenta que justo allí, el niñito que lo servía era el sobrino de Pablo. Y Pablo, el sobrino va y avisa a los romanos, ¿no? Avisa a los romanos. Y los romanos rescatan al tío Pablo. Y el tío Pablo no sufrió percance. ¿Casualidad? ¡Ja! Llámalo casualidad. ¿Fue esta intervención del delator, ¿no?, la mano de Dios o simplemente coincidencia? No, hermano, es providencia de Dios. Así que también aquí, en el preciso momento en que el cortejo fúnebre sale, ¿no?, sale por la puerta de la ciudad de Naín, ¿quién está entrando? Jesús está por entrar. ¿Son realmente estos extraños encuentros simples coincidencias? Desde el punto de vista humano, sí lo son. Es más, la Biblia usa este concepto humano para hablar de ello, ¿no? Y puede ser así, ya que el hombre no los planea, ¿no? Incluso la escritura en Lucas dice, por casualidad un sacerdote caminaba por ahí, en Lucas capítulo 10 creo, ¿no? Es decir, la Biblia registra que el hombre lo considera casualidad, pero no obstante, desde el punto de vista del cielo, porque hay dos perspectivas, la nuestra, la humana, la que ve las cosas desde la tierra,
y la desde el cielo, de aquel que lo ve todo y lo sabe todo. Desde el punto de vista divino, celestial, todas estas notables coincidencias deben considerarse como algo incluido en el plan de Dios. Y de una manera tal, es un plan ejecutado con tal maestría, que jamás anulan tu responsabilidad como persona. Tus decisiones no son anuladas. Pero Dios lo va orquestando porque conoce tu sentir, conoce tu corazón, conoce tus anhelos, conoce tus deseos y sabe que es lo mejor para ti, y Él va haciendo que coincidan, entre comillas, las cosas para que llegues a ese punto. El hecho de que estas coincidencias se encuentren incluidas desde el cielo no te quita para nada tu responsabilidad. Esto es un gran consuelo, ¿verdad? Ahora, veamos los detalles concernientes a la viuda en la continuación de este versículo 12, cuando sale, ¿no?, en el cortejo fúnebre. Miren los detalles, por favor. He aquí que llevaban, dice, a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, ¿no? La cual era viuda. El Evangelio de Lucas es conocido como el Evangelio de los pobres. ¿Sabías? Es el evangelio de los destituidos, infortunados. La mujer se encontraba ahora sola, aparentemente ya desprotegida, sin ningún pariente hombre cercano a ella que la cuide. ¿Cuál era la protección de una mujer? Su marido. Su marido es quien iba a cuidar de ella hasta su muerte. Y cuando el marido muere, así ya quedaba viuda, eran los hijos. Por eso se consideraba que tenía muchos hijos, para asegurar pues la vejez de la mamá o del papá en todo caso, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos sean quien protejan a la madre o el padre ancianos. Y es una responsabilidad judía que esto suceda así. Es más, cuando Pablo habla de esto, exhorta y trae ese principio de cuidar a las viudas, a los ancianos, ¿verdad? Y traerlos a la iglesia. Y es la iglesia que impulsa el cuidado de los ancianos, ¿no? Lo digo así porque ahora es común, pero en esa época no era común. En esa época una mujer quedaba viuda y quedaba sin hijos, como en este caso, y ella tenía que vivir de aquí en adelante de la caridad de la gente. Y si la gente no quería darle ni un plato de comida, esa mujer se moría de inanición, moría de hambre. Ok, la mujer se encontraba ahora sola y desprotegida. Estaba viviendo una situación verdaderamente terrible. Hay tres cosas que tienes que recordar con relación a su calamidad en esta circunstancia. Primero, era mujer. Ya eso era una desventaja cruel en la sociedad del tiempo de esa época de Jesús. Incluso los fariseos levantaban sus grandes oraciones y decían cosas como: damos gracias a Dios por no habernos hecho ni mujeres, ni gentiles, ni publicanos. Imagínate esas oraciones de los fariseos. Además de ser mujer, que ya era una desventaja, era viuda, lo cual implicaba hacerse acreedora de una condena moral. ¿Sí? Lo perdió todo, seguro porque está en pecado. Le va mal seguro porque algo ha hecho, un pecado ha cometido. Qué pena que hasta ahora se piense así en algunos círculos de creyentes, ¿no? Si alguien está enfermo es porque algún pecado ha cometido, es porque algo malo ha hecho. No, hermano, no es así. Ahora, otro detalle es que era de Galilea, probablemente gentil, y había quedado completamente desamparada. El único sostenimiento, orgullo y gozo que tenía era su hijo, y lo acaba de perder. Jesús ahora va a demostrar su interés tanto en todas estas necesidades que están saliendo a la luz, ¿no? ¿Cuáles son? Las económicas, las emocionales, físicas y las espirituales. Económicas, físicas, emocionales y espirituales, ¿no? Entonces, la ayuda para la viuda es un tema importantísimo. Jesús está viendo a esta mujer totalmente abandonada y desvalida. La gente la va a ayudar un tiempo, pero después se van a olvidar de ella. Lo más probable es que muera de hambre o recogiendo lo que fuese en las esquinas. No termina allí el versículo continúa diciendo, versículo 12, y había con ella mucha gente de la ciudad.
Encontramos que este episodio está lleno de emociones, ¿no? Es un episodio muy emotivo, muy emotivo. Definitivamente era una familia muy conocida, muy querida, muy amada, y tal vez este hombre era alguien reconocido, un joven reconocido, trabajador, ¿no? Porque cuando no fuese así, casi siempre no había nadie alrededor del velorio, pero aquí todos estaban yendo, prácticamente el pueblo estaba yendo detrás de este cortejo, ¿no? Este cortejo. Así que encontramos que las emociones están a flor de piel, ¿no? Están ahí, se podían casi palpar. Y aquí encontramos nosotros la compasión de Jesús. Encontramos el mover de Jesús. En el versículo 13 continúa diciendo: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Otra vez, lleno de detalles. La palabra Señor aquí no la está utilizando ni ella ni nadie. ¿Quién la está utilizando? El autor del Evangelio. Él está diciendo a Jesús Señor, ¿de acuerdo? Es interesante, ¿eh? Ahora, establece Jesús un patrón pastoral. Un patrón, se puede decir, como de ministerio dirigido a los quebrantados y dolidos. ¿Qué tres cosas ves aquí de parte de Jesús? ¿Qué tres cosas ves tú aquí conmigo? A ver, lo primero es que la vio. ¿A quién vio? Porque dice la vio, es decir, al muerto o a la mamá. ¿Lo tienes? Es decir, si ves con detalle, Jesús está condoliéndose con la madre. El detalle aquí es ella, correcto. Y Jesús, como decimos de manera así ya graciosa, no se hizo el loco, la vio. Y luego, ¿qué hizo? Se compadeció de ella. Segunda acción. Primero la vio, ¿verdad? Tomó atención. Segundo, se compadeció de ella. Tomó una acción en su corazón. Decidió. Porque él hubiera podido decidir cerrar su corazón. Ay, pobrecita, y me voy. Como muchos tal vez lo hacemos cuando vemos un cortejo fúnebre, ¿no? Ay, pobrecito, ¿quién habrá fallecido? Y seguimos nuestro camino. No nos compadecemos. Pero Jesucristo se quedó y se compadeció. Y tercero, la acción que toma es consolarla diciéndole: no llores. Así que toma apunte. 3 acciones en el ministerio de Jesús con relación, al dolor ajeno. Jesús no vio un muerto. ¿Entiendes? Sí había un muerto, pero él estaba viendo a una mujer que lo había perdido todo. Se compadeció de ella y de inmediato comenzó a consolarla. ¿No es grande el amor de Jesús? Porque, hermano, si estás padeciendo, de repente no muerte, pero si estás padeciendo, déjame decirte, Jesús no se hace loco. Jesús te está mirando y Él se compadece, se conduele contigo. Y hoy día mismo podrías escuchar su voz que te dice: ya no llores, deja de llorar. Ahora, la palabra compadecer acá también significa lástima, condolencia de lo más profundo. Su corazón se dolió con ella, es decir, su corazón fue movido a compasión por ella, una compasión total por ella. Esta palabra compasión viene pues de esta idea de entrañas, se remueven las entrañas. Así que, ¿por qué te digo esto? Porque antes se pensaba que el centro del ser humano, las emociones del hombre, como estaba en el centro, en el ombligo, allí estaba tu alma, allí estaban tus emociones, es decir, lo que decimos ahora, te quiero con todo mi corazón, ¿no? En esa época se decía, te quiero con todas mis entrañas. Bueno, suena feo si lo dices tripas, ¿no? Por acá en Perú le decimos tripas también, ¿no? O sea, te amo con todas mis tripas, desde lo más profundo de mis tripas. No suena tan bonito, ¿no? Suena más bien, el corazón suena más bonito. Pero es que antes se creía que allí en las entrañas era justamente donde estaban todas las emociones, el asiento de las emociones. Y dice que es allí, en el centro del corazón de Jesús, donde Él es conmovido por ella. Y Jesús estaba profundamente conmovido por el dolor que ella estaba pasando. El motivo de este milagro fue la compasión. Ojo, apúntalo bien, porque no fue la muerte, que sí la va a atacar, pero el centro es la compasión.
No hay duda entonces de que Jesús realiza milagros para atestiguar, dar fe de quién es Él como Dios. Por su compasión jamás estuvo ausente en ningún milagro. Él no hizo milagros así por así. Todas estaban llenas de compasión, y cuando estos tenían que ver con los problemas y sufrimientos del ser humano, en algunas ocasiones la compasión parece haber sido su única razón, ya no el demostrar su divinidad, ni su poder, ni su mesianismo, simplemente sanarlo. Como llegamos a ver en el video, al final no reclamó nada, no predicó nada, no enseñó nada, simplemente desapareció de allí. Fue la gente la que habló. Además, la compasión estaba totalmente envolviendo a la viuda. No hay indicios de que el muerto conmoviera a Jesús. Qué loco, ¿no? Se murió, pobrecito. Todos lloraban por el muerto, pero Jesús se conmovió de ella. Esto significa que Jesús hizo empatía con el dolor. Y Jesús hace empatía con tu dolor y con mi dolor. ¿Sabes o no? ¿Dónde sacas eso, Marco? Bueno, hay otros textos en la Biblia, como Juan, por ejemplo, capítulo 11, verso 33, que nos dicen: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y entonces Jesús lloró. Este acontecimiento sucedió alrededor de la muerte de Lázaro. Se estremeció en espíritu, se conmovió, lloró. Ahora, en el libro de Hebreos, donde se le coloca a él como un sacerdote, y no cualquiera, sino el gran sacerdote, el sumo sacerdote, Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un gran sumo sacerdote, y escucha bien, que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que, hermano, tú y yo tenemos al mismo Jesús que tenía esta viuda. Tenemos al mismo Jesús que se compadece del dolor de esta mujer y se compadece también de tu necesidad, de tu dolor, de tu incomprensión, de tu angustia, de tu situación. Cuando Jesús se compadecía, lo hacía de verdad. Su compasión era genuina, era tan profunda, tan real, que era casi perceptible alrededor de la gente. Él se preocupaba por los enfermos, por los tristes y los afligidos, ¿no? Preocupado al grado que se escribió de él en Isaías: llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La compasión que mostró nuestro Señor realmente ahora se pone en acción. Su compasión termina en una ayuda tremenda. Pero la compasión humana casi siempre es impotente, ¿no? A veces lo único que podemos hacer, hermano, es estar delante del que sufre. Y como dice el Nuevo Testamento, llora con los que lloran. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer nada, hermano. Lo siento, falleció, estoy contigo en tu dolor. Lo siento mucho, pero si necesitas algo, aquí estoy, no estás solo. Es todo lo que puedo hacer, somos inútiles. Pero cuando Jesús se conmueve y es compasivo, sabes, Él sí puede ayudar. Y Él puede ayudarte hoy día, hermano. ¿Tendrás fe en Jesús? ¿Creerás en Él? Y es por esto que la compasión, que es no cerrar el corazón, sino abrirlo al dolor ajeno, es una actitud, es una decisión, no un sentimiento. Es voluntario. La compasión nos permite a nosotros ver a los demás como Dios los ve. Nos posibilita amar, perdonar, entender, tolerar a otros. Él está pasando por un sufrimiento tal y es por eso que hiere a los demás. Él o ella están sufriendo en su corazón, por eso maltratan a los demás. Y entonces yo me muevo a compasión y ya no lo critico, no lo juzgo, no lo critico, no lo subyugo, no lo apedreo, sino tengo compasión. La compasión es la habilidad espiritual de poner bajo nuestra piel el dolor de los demás. Mira lo que hace. Y tú le puedes preguntar, ¿pero ya le has preguntado por qué lo hace? ¿O has visto si ha sufrido algún dolor y por eso lo está haciendo? Ahora, cuando Jesús le dice a ella, no llores, es tremendo. La gente de este mundo puede decir, mira, ya no llores, ya pasó, déjalo a un lado. Pero eso no consuela, ¿verdad? Eso más bien a veces suena como una ofensa.
Pero cuando el no llores viene de Jesús, ok, es tremendo. Es como si Jesús le dijera todo esto en esas dos palabras. No llores por un hijo difunto, porque pronto lo recibirás vivo de nuevo. Lo que iba a provocar con el milagro sería gritos de júbilo, ¿no? Y de sumo gozo. Esto también es verdad, ¿sabes cuándo? En el caso de todos los que duermen en el Señor. Hermano amado, si tienes algún familiar que ha partido por la pandemia o por cualquier enfermedad, pero ya murió, no llores más, porque Él resucitará de entre los muertos. Lo veremos en el día de la resurrección. Estaremos con Él también. Hay consuelo y esperanza en Cristo Jesús. Cuando Pablo le explica esto de la resurrección a la iglesia de Tesalónica, le dicen, díganse estas cosas animándose entre ustedes, porque los que no creen esto no tienen esperanza. No se pongan tristes como los demás que no tienen esta esperanza. Es lo que le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica en la primera carta, capítulo 4, versículo 13. Así que, ¿dónde está tu esperanza, hermano? Si en esta vida hemos de pasar y dormir nuestro cuerpo para partir con el Señor, habrá el día de resurrección donde regresaremos con Él a esta tierra a reinar con Él. Y esa esperanza debería estar vívida para compartirla con nuestros hermanos que están padeciendo tal vez la partida de algún ser querido. El dolor que producen estas cosas. Ahora, Jesús continúa diciendo, y acercándose, después de haber dicho esto a la mujer, tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron, se pararon. Ok, acercándose. ¿Quién le pidió a Jesús que se acercara? La respuesta es nadie. ¿Qué diferencia con el del centurión, verdad? Que intercedieron y rogaron por él. Nadie iba a interceder es más por ella, porque ¿qué mérito tenía esta mujer comparada con la del centurión? Ninguna. Además, si solo hubiera estado enfermo, Jesús, el que era popularmente conocido, tal vez hubiera podido sanarla, pero está muerto, decían la mayoría, así que ¿para qué molestar al maestro, no? Sin embargo, quienes estaba frente a ellos era el Señor de la vida y aquel que vencería la muerte para siempre, aquel que tiene las llaves de la muerte y del mismo infierno, como dice Apocalipsis 1:18. El caso, aún ahora, no estaba sin esperanza porque Jesucristo entraría en acción. Ahora, es Dios, siempre quien da el primer paso. Es Dios quien toma la iniciativa. En realidad, nosotros los hombres estamos muy distraídos, haciendo 1000 cosas en este mundo y no le damos tiempo a Dios, ¿sabes? Pero es Dios quien siempre está llamando a la puerta de tu corazón. Y no importa en qué inmundicia estés, y no importa en qué pecados estemos, y no importa en qué estemos envueltos. ¿Sabes por qué? Porque a continuación ahí dice que toca el féretro. Y esto de tocar el féretro es interesante porque el féretro es una camilla, como ustedes lo han podido ver, ¿no? Lo pueden visualizar acá atrás mío en el video que logramos poner, y cubierto con los sudarios, ¿no? Tocar un cadáver era la forma más severa de impureza para el judío, ¿sabías? Era terrible tocar un muerto. Sin embargo, Jesús toca la camilla o la estera en que llevaban a enterrar a este joven. Jesús se expuso imprudentemente a un día, una semana de impureza terrible, si es que además no tocó el cuerpo, ¿no? En Números capítulo 19-16 dice, cualquiera que tocare algún muerto, sepulcro, ¿no? 7 días será inmundo, la inmundicia caería sobre él. Pero Jesús se acercó a la inmundicia, y no importa qué pecado hayamos cometido o qué estemos haciendo, Jesús se está acercando hoy día a nuestra propia inmundicia. ¿Sabes por qué? Porque todas las cosas son puros para los puros. Jesús es puro. Aquel que podía comer y beber con publicanos, pecadores, sin llegar a contaminarse, tampoco experimentaría una contaminación al tocar este féretro. Es más, vencería la muerte ahí mismo, ¿no? Cuando nos interesamos nosotros realmente, sinceramente por la gente, algo pasa, como Jesús.
Esto puede ser... no, pero interésate por el desvalido, el que está sufriendo, y verás que algo sucederá. Ahora, los que llevan el féretro se dan cuenta de lo que está sucediendo y entonces se detienen, ¿no? Se detienen para continuar. Conocían a Jesús, habían escuchado de voces del Maestro y dirían, algo va a ser, detente, para. Y mira lo que dice en el versículo 14, segunda parte. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Por qué he bajado el tono de la voz? Porque a diferencia de Lázaro, en Lázaro hay signos de admiración. Pero aquí en Reina Valera no hay signos de admiración. Eso quiere decir que Jesús le habla suavemente al oído del muerto. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¡Qué dulce! No importa si la muerte ha llegado a nuestras vidas, hermano. Podemos escuchar la voz de Jesús, aún desde el mismo sepulcro y aún en el más allá. La voz de Jesucristo retunda, revuelca las ondas y rompe todas las fronteras, y podemos escuchar la voz del autor de la vida. ¿Recuerdas? Como en la resurrección de Lázaro, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y podíamos aplicar el comentario de San Agustín al decir que si Jesús no hubiera llamado a Lázaro por su nombre, todos los muertos habrían resucitado al imperio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y observemos que en el Salmo 33, versículo 6, dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Evidentemente esto está en el Génesis. Dios dijo y fue, Dios dijo y fue grande, fue maravilloso en gran manera. ¿Por qué? Por su palabra. Así que, ¿por qué no suponer que en el momento mismo en que el Señor comenzó a hablar, joven, a ti te digo, levántate, comenzó a hablar a su oído de este cuerpo muerto? El que estaba muerto, su alma que estaba muerta, escuchó y regresó al cuerpo. Increíble, ese cuerpo que ya estaba entrando en etapa de descomposición vuelve a reaccionar. Todos los órganos comienzan a ser activados otra vez y el alma regresa al cuerpo. De un modo demasiado misterioso, nosotros no sabemos cómo puede pasar, pero la palabra del Señor tiene poder y significa victoria sobre la muerte, sobre tu enfermedad, sobre tu necesidad. La palabra del Señor, su voz tiene poder sobre tu calamidad. Hermano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que el efecto de esta palabra no se hizo esperar. Continuamos leyendo en el versículo 15 que dice, entonces se incorporó, se levantó el que había estado muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Se incorporó, comenzó a hablar, muestras físicas, tangibles, reales, observables, visuales de esta resurrección. El difunto simplemente escuchó las palabras de Jesús y ahora está vivo y está hablando. ¿Cuál es la razón? La razón es simple. Jesús no invocó a Dios, Él dio la palabra, porque Jesús es Dios, nada menos que Dios. Solo Dios puede tener este poder de dar vida. Su victoria sobre la muerte es inminente. Su victoria sobre la muerte es total, abrumadora. Esto debió provocar una mezcla de asombro, espanto, alegría, júbilo de parte de la madre que la había perdido todo. ¿Y sabías que tú y yo también tenemos utilidad para el reino de Dios? ¿Sabías que Dios te ha dado dones? Te ha dado la oración para que pidas por el desvalido, te ha dado testimonio, te ha dado palabra, te da la Biblia para que la compartas. ¿Qué haces con este material que llega a tus manos? ¿Lo compartes? Mándalos, envíalos, coméntalos. Haz tus propios bosquejos, pídenos los bosquejos, te lo enviamos. Comparte la palabra de Dios, usa la palabra para animar a otros. La palabra es eso, trae vida. Nosotros mismos somos un recurso del Espíritu Santo para darle gloria al Señor. ¿A quién se la dio? Al pueblo. El resurrecto, ¿en manos de quién terminó? En manos de los judíos. El que había sido levantado entre los muertos cayó nuevamente en los brazos de su madre. La resurrección no era el propósito. No era lo más importante en la perspectiva de Jesús. Aunque para nosotros es lo más espectacular, ¿verdad? Claro que sí. ¡Wow! Resucitar un muerto.
Pero quizá la frase más tierna que podemos encontrar y significativa aquí es que Jesús fue y se la entregó a su madre, como cuando hubiera nacido y la partera entrega a un niño en los brazos de una madre. Es que el Señor se compadece de la familia y el Señor traerá a tus hijos y los pondrá otra vez en tu regazo. Madre que estás orando por tus hijos, créele al Señor Jesús. Dios ama a la familia. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo al discípulo a quien amaba, ahí a tu madre? Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es que Dios no quiere que vivas solo. Hay una familia que Dios quiere bendecir. Jesús destruye la tristeza y la marginación y provoca un grito de júbilo de otra vez hacer nuevas todas las cosas. ¿Te imaginas el gozo producido en esta mujer que lo había perdido absolutamente todo al ver a su hijo de vuelta? El joven era el único patrimonio, sustento de su vida. Ahora ella nuevamente es reinsertada en la sociedad. Humanamente, socialmente, espiritualmente, Jesús no obró solo un milagro, la restituyó socialmente, espiritualmente. Y Dios repara el dolor de los que sufren injustamente. Dios es el que en su encarnación, dice Isaías, experimentó quebranto, dolor y llanto. Él quiere traer esperanza, vida, dignidad, autoestima, un futuro en la esperanza de la alegría, el gozo, una identidad celestial. Él no te ha abandonado. Somos nosotros quienes a veces estamos enfocados en el llanto del dolor en lugar de la grandeza del que tiene poder para resucitar y hacer nuevas todas las cosas. El gozo del centurión, comparado con esto, no es absolutamente nada. ¿Cuál fue la reacción de la multitud? Agradecer a Dios, efectivamente. Dice el versículo, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Mira lo que sucede. Lo primero es que tienen miedo. Literalmente el temor se apoderó de todos ellos. El poder y la presencia de Dios deben producir un temor en nosotros. Si tú eres un creyente, un temor reverencial. Y si tú no eres un creyente, deberías tener temor del que tiene el poder para enviar tu alma al infierno para siempre. No le temas tanto a los hombres, con todo lo que te dicen y te amenazan. Ten temor de Dios y ven a su presencia. Ahora ellos hicieron dos cosas al glorificar a Dios. Es interesante que en estas dos declaraciones, el pueblo de Naín no dio crédito a Jesús por la resurrección del joven. ¿Te das cuenta o no? ¿Te has dado cuenta que Jesús no oró al Padre, sino que dio la orden? Sin embargo, ellos dijeron, un gran profeta. Obvio, se hablaba de un profeta como Moisés que vendría, ¿no? Eso fue profetizado en Números. Y tal vez, al igual que los profetas Elías y Eliseo, quienes también tuvieron una resurrección de muertos, pero no igual que esta, estaban esperando en ver a Jesús como uno de ellos. Entonces, si es un profeta, a su modo de ver, Jesús había actuado como un agente, como un representante nada más, ¿no? La magnitud y la forma en que este hecho superaba todo lo que jamás había sucedido debería haber cubierto sus ojos al hecho de que ellos hubieran podido ver no solo a un profeta, no solo a un gran profeta, sino al Hijo de Dios mismo, al prometido Mesías que estaban esperando. Pero ellos no entendieron. No reconocieron nada de esto. Subestimaron la majestad de Jesucristo. Lo segundo es que, dijeron ellos, Dios ha provisto, nos ha visitado con su pueblo. Y esto nos hace recordar a Isaías 7:14, donde dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Recuerdas? ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Así que probablemente se referían a esto, ¿no? Las promesas cumplidas como el profeta que había de venir. Ahora, el texto termina diciendo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Lucas termina este relato diciéndoles que la gente reaccionó en tres maneras. Gran temor, glorificaron a Dios y tercero, testificaron. Qué lindo, hermano. Si Dios tocó tu vida, deberíamos terminar testificando de lo que Él hace. Y a pesar que no le otorgaron la medida completa de honor debido a lo que hizo,
El milagro había sido tan espectacular que comenzaron a divulgar la noticia. Imagínate, sin periódicos, sin nada actual como tenemos en tecnología, sin internet, todo el mundo conoció lo que Jesucristo había hecho ya. Y tal vez el mensaje iba acompañado con un tenor parecido en el corazón de ellos. Un profeta infinitamente más grande que cualquiera que hayamos visto. Un profeta. 2. Un sumo sacerdote, ¿no?, del que emana una compasión genuina con la mamá del difunto que resucitó. Y un rey que triunfa sobre la muerte. Qué pena, qué lástima que muchos escogen estos términos, pero no escuchan el mensaje de salvación de Jesús. Hermanos, llegamos a la parte final de este tema. Haremos un resumen importante sobre todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Lo primero que hemos aprendido es que cuando Jesús se compadece de la viuda, toma conciencia y toma una decisión de compadecerse de ella. Lo segundo es que fue y tocó el féretro, a pesar de que es inmundo a cualquier judío y más a un maestro. Tercero, le dijo al que estaba muerto, levántate. A ti te digo, levántate. Cuarto, se incorporó el muerto y comenzó a hablar porque había resucitado de entre los muertos. 4 cosas importantes que podemos rescatar cuando Jesús se conmueve, se compadece de la necesidad de las personas que están en plena necesidad. ¿Tú y yo podemos estar considerados en estas necesidades? Sí. Se compadeció de ella, y es que el Señor se aflige con los afligidos. Tocó el féretro, y esto nos habla de que el Señor se acerca y toca la inmundicia de una humanidad caída. Y cuando le dice, a ti te digo, levántate, es que el Señor ejerce su autoridad sin límites y por amor al desvalido. Y por último, cuando dice que se incorporó y comenzó a hablar, es que el Señor repara el dolor de los que sufren. Si tienes esto en mente, hay 4 palabras que quisiera que te lleves el día de hoy. Cuando Jesús viene, ve a esta mujer, se conduele con ella y ve su sufrimiento y ahora su situación desvalida y sana, resucita a su hijo para que ahora ya no esté desvalida ella. Y la gente lo bendice. 4 palabras que quiero que te lleves hoy día. La primera es que Dios es compasivo. La segunda es que Dios es cercano. La tercera es que Dios tiene autoridad. Y la cuarta es que Dios no te abandona. Él repara, Él quiere reparar las cosas. Compasivo, cercano, autoridad y reparar. Son 4 cosas que no te deberías olvidar de parte de Dios para contigo, porque es el corazón de Dios para tu vida. Dios es compasivo hoy día contigo, Él escucha tus lágrimas, dice que tiene una pequeña redoma, y la pone debajo de tus ojos para que Él cuente cada gota de lágrima que cae de tus ojos. Él siente el dolor contigo, Él siente la amargura, el pesar, el sufrimiento que tienes. Y Él no está lejos, está más cerca de lo que tú piensas, y no importa qué tan inmundos podamos estar nosotros, Él está presente para acercarse a ti y purificarte. Y Él tiene toda la autoridad para hacer nuevas todas las cosas en beneficio de los desvalidos y de los que están en necesidad y reparar en tu vida lo que había estado destruido. Entonces, tengo una pregunta final para ti, que es la pregunta del día, es la pregunta de este estudio, es la pregunta que resalta a gritos, ¿no?, que la tenemos presente hoy día. ¿Crees tú que Dios tiene cuidado de tu vida en tus tiempos de solaz, de amargura, de destichez, de sufrimiento, de llanto, de angustia, de pena, en tiempos en los que te sientes solo? ¿Crees que Dios tiene cuidado de ti en serio? ¿Crees que Dios te ama tanto? ¿Crees que Dios te ama de tal manera que tiene cuidado de ti? No importa qué tan bajo hayas caído o hayamos caído, ¿crees que Dios puede compadecerse de ti hoy día? Entrégale tu vida a Jesús ahora y reconócelo en tus caminos. Y que Él sea tu Señor y tu Salvador para siempre. Señor, recibe nuestras almas pecadoras, perdónanos nuestros pecados y recibe nuestro dolor y nuestra angustia.
te entregamos nuestras vidas y nos arrepentimos. Ponemos nuestra fe solamente en ti. Rescátanos pronto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.